Godoy tenía en sus manos algo que llevaba años sin ver la luz, no un documento cualquiera, una línea completa de movimientos financieros, extendida a lo largo de varios años, que Alito Moreno jamás imaginó que alguien lograría reconstruir con esta precisión. Y cuando se la puso enfrente, en vivo, frente a cámaras, no tuvo ni una sola palabra que ofrecer. Hoy te voy a reconstruir minuto a minuto esa confrontación. Te voy a mostrar exactamente qué contenía ese patrón de años que Godoy presentó, y te voy a explicar por qué ese silencio, esta vez, resultó distinto a todos los que hemos visto hasta ahora en este proceso. Antes de entrar en la confrontación en sí, necesitas entender por qué este momento representa algo distinto a todo lo que hemos reconstruido en videos anteriores. Llevamos meses documentando comparecencia tras comparecencia, la pérdida del fuero, la orden de la FGR ampliando la investigación, el momento donde el propio PRI le pidió que se detuviera, la comparecencia donde quedó sin respuesta frente al documento de síntesis. Cada uno de esos episodios representó un golpe distinto, con su propio peso específico. Este es diferente. Este no habla de un hecho aislado, habla de años. El origen de esta confrontación se remonta a la ampliación de la investigación que la FGR autorizó semanas atrás y que ya reconstruimos en un video anterior. Esa ampliación le dio acceso a Godoy a fuentes de información financiera que hasta entonces permanecían fuera de su alcance. Y con ese acceso, su equipo empezó un trabajo que, según reconstruyeron varias fuentes cercanas a la Fiscalía, se extendió durante semanas antes de que estuviera listo para hacerse público. Ese trabajo, según explicaron especialistas consultados sobre procesos de investigación de este tipo, no consiste simplemente en acumular documentos. Consiste, sobre todo, en verificar cada pieza de forma independiente, cruzando información de distintas fuentes institucionales para asegurar que cada dato resista cualquier cuestionamiento posterior sobre su validez. Uno de esos especialistas comparó este tipo de trabajo con la reconstrucción de un rompecabezas extremadamente grande, donde cada pieza nueva no solo debe encajar visualmente con las piezas ya colocadas, sino verificarse de forma independiente para asegurar que efectivamente corresponde al mismo conjunto. Ese proceso de verificación, según explicaron esos mismos especialistas, es precisamente lo que consume la mayor parte del tiempo en investigaciones de este calibre, mucho más que el simple acceso a la información en sí misma, y explica por qué el equipo de Godoy no hizo pública esta pieza tan pronto como los primeros indicios empezaron a aparecer. Aquí se abre el primer loop de esta historia, así que guárdalo, porque se resuelve más adelante. Lo que ese equipo encontró no era en un principio lo que estaban buscando. Fue, según trascendió después, un hallazgo colateral, algo que apareció mientras verificaban otra línea de investigación completamente distinta. Vamos a reconstruir exactamente cómo se descubrió y por qué terminó siendo la pieza más determinante de todo este proceso hasta ahora. Vamos a hacer una pausa aquí para entender el contexto en el que se convocó esta comparecencia, porque no fue una sesión más dentro del calendario habitual. Según reconstruyeron varias fuentes presentes, esta comparecencia se convocó con relativamente poco margen de anticipación, algo inusual dentro del patrón que Godoy ha mantenido a lo largo de todo este proceso, generalmente marcado por convocatorias formales con tiempo suficiente para que ambas partes se preparen. Se premura, según analistas legales consultados, sugiere que la Fiscalía consideró necesario presentar este hallazgo lo antes posible, sin esperar al siguiente espacio formal disponible en el calendario. Ese cambio en el patrón de convocatorias, según explicaron esos mismos analistas, resulta significativo por sí mismo, más allá del contenido específico que finalmente se presentó. A lo largo de todo este proceso, Godoy ha mantenido una consistencia casi absoluta en su forma de proceder, dando espacio suficiente para que cada comparecencia se desarrolle dentro de un marco formal predecible. Que decidiera romper ese patrón en esta ocasión específica sugiere, según coincidieron varios de ellos, que el hallazgo que traía consigo justificaba, en su propia evaluación, ese nivel de urgencia inusual. Alito Moreno, según trascendió después, recibió la notificación de esta comparecencia apenas con el tiempo mínimo requerido por reglamento, sin margen suficiente para que su equipo legal preparara una estrategia de respuesta detallada.
Es exactamente el tipo de escenario que, según hemos visto repetirse en episodios anteriores de este proceso, tiende a generar las respuestas más débiles de su parte, precisamente porque no cuenta con el tiempo necesario para construir una defensa articulada. Ese tipo de convocatoria con tiempo reducido, según explicaron especialistas en procedimiento legal, no representa ninguna irregularidad procesal en sí misma. El reglamento establece plazos mínimos, no plazos ideales, y la Fiscalía tiene la potestad de convocar dentro de esos márgenes cuando considera que la urgencia del hallazgo lo justifica. Lo que sí resulta revelador, según esos mismos especialistas, es la elección deliberada de Godoy de utilizar ese margen mínimo, en lugar de optar por un plazo más generoso como había hecho en comparecencias anteriores de menor urgencia relativa. Retomemos el ritmo de la historia, porque el desarrollo de esta comparecencia sigue un patrón que conviene reconstruir con cuidado. La sesión comenzó, según describieron varias personas presentes, con Godoy explicando el contexto general del hallazgo antes de entrar en el detalle específico. Explicó que a partir de la información obtenida gracias a la ampliación de la investigación, su equipo había logrado reconstruir una cronología financiera que se extendía considerablemente más atrás en el tiempo de lo que el expediente había documentado hasta ahora. Alito Moreno, según reconstruyeron las mismas fuentes, escuchó esa introducción con un gesto que varios de los presentes describieron después como de incertidumbre contenida, muy distinto a la seguridad que había mostrado en comparecencias anteriores, incluso en aquellas donde terminó quedando sin respuesta. Algo en el tono de Godoy, según esas mismas fuentes, transmitía desde el inicio que lo que estaba por presentar tenía un peso distinto al de episodios previos. Vamos a adentrarnos ahora en el contenido específico de lo que Godoy presentó, porque es el elemento central de todo este video. Según reconstruyeron distintas fuentes con acceso al proceso técnico, el hallazgo consistía en una serie de transferencias financieras distribuidas a lo largo de varios años que compartían una estructura casi idéntica entre sí, montos similares, patrones de fraccionamiento comparables y un destino final que, en cada caso, terminaba conectándose con gastos personales de Alito Moreno o de personas directamente vinculadas a su círculo cercano. Ese tipo de patrón, según explicaron especialistas legales consultados, es especialmente difícil de contrarrestar en términos de defensa, precisamente por su repetición sistemática. Un movimiento aislado puede explicarse como coincidencia, error administrativo o incluso mala práctica puntual sin intención deliberada detrás. Un patrón que se repite, con la misma estructura, año tras año, elimina prácticamente cualquier margen para ese tipo de explicación. Uno de esos especialistas ofreció una comparación útil para entender la magnitud de este hallazgo. Encontrar una sola transferencia sospechosa es como encontrar una gotera en una habitación de la casa. Encontrar el mismo tipo de transferencia repetida año tras año, con la misma estructura, es descubrir que el problema no está en una habitación, sino en los cimientos completos del edificio. Ya no se trata de reparar un punto específico, se trata de una condición estructural que atraviesa todo el periodo analizado. Godoy, según reconstruyeron varias fuentes presentes, no presentó este hallazgo de forma dramática. Lo hizo, como ha caracterizado su manejo de todo este proceso desde el principio, con una calma metódica, mostrando cada año del patrón de forma ordenada, con fechas específicas, montos exactos y las conexiones documentales que sustentaban cada conclusión. Ese estilo de presentación sereno y estructurado contrasta deliberadamente con la magnitud del hallazgo que estaba exponiendo, según observaron varios analistas de comunicación política que siguieron la comparecencia en tiempo real. Precisamente porque el contenido resultaba tan contundente por sí mismo, no necesitaba ningún tipo de énfasis adicional en la forma de presentarlo. Cualquier dramatismo hubiera resultado redundante frente a la solidez de los datos mismos. Aquí retomamos algo importante. Cuando terminó de exponer el patrón completo, Godoy formuló una pregunta directa, la misma que ya conocemos de otros momentos de este proceso, pero aplicada ahora a una escala mucho mayor. Si Alito Moreno podía explicar, para cada uno de esos años, el origen específico de esos recursos. Silencio. No el silencio breve que hemos visto en episodios anteriores. Este, según describieron múltiples personas presentes, se extendió considerablemente más, con Alito Moreno mirando los documentos que tenía frente a él sin ofrecer ninguna respuesta inmediata.
Varios de los presentes coincidieron en que este silencio resultó distinto en su naturaleza a los anteriores. No era el silencio de alguien buscando una respuesta rápida frente a una pregunta puntual. Era el silencio de alguien enfrentando, por primera vez de forma tan extensa, la magnitud completa de lo que tenía frente a él. Una de las personas presentes describió ese silencio con un detalle particular. Dijo que Alito Moreno pasó las páginas del documento que tenía frente a él, una por una, como si buscara, entre ellas, algún elemento que pudiera cuestionar. No encontró ninguno. Ese gesto, aparentemente pequeño, resultó, según esa misma fuente, uno de los momentos más reveladores de toda la comparecencia, porque mostraba, sin necesidad de palabras, que estaba buscando una salida que sabía que no existía. Vamos ahora al segundo bloque de esta historia, el que reconstruye lo que ocurrió cuando finalmente intentó responder. Cuando Alito Moreno finalmente habló, según reconstruyeron varias fuentes, no intentó abordar el patrón completo. Se limitó a cuestionar uno de los años específicos, el más reciente dentro de la cronología presentada, argumentando que ese año en particular correspondía a fondos ya explicados en comparecencias anteriores. Godoy, sin perder el ritmo, le recordó que esa explicación ya había sido presentada y refutada en un episodio anterior de este mismo proceso, y le preguntó directamente por los años restantes, los que todavía no habían sido abordados en ninguna comparecencia previa. Aquí se abre el segundo loop de esta historia. Entre esos años sin explicar, había uno en particular que, según trascendió después, generó una reacción distinta dentro del propio equipo legal de Alito Moreno una vez terminó la comparecencia. Guarda ese dato, porque se retoma más adelante en este video, en el momento que le da el mayor peso a todo lo que reconstruimos hoy. Retomemos el ritmo de la historia, porque el intercambio que siguió a esa pregunta es, probablemente, el más revelador de toda la comparecencia. Alito Moreno, según describieron varias personas presentes, intentó extender su argumento inicial hacia los años anteriores, sugiriendo que todos correspondían al mismo tipo de recursos ya explicados. Godoy, con la misma calma metódica, señaló que cada año tenía una estructura de transferencia distinta, con proveedores diferentes y montos diferentes, lo cual invalidaba de raíz cualquier intento de agrupar todo bajo la misma explicación genérica. Ese momento, según coincidieron varios analistas consultados después, fue el que terminó de exponer la falta de preparación con la que Alito Moreno llegó a esta comparecencia. Intentar aplicar una única explicación genérica a un patrón compuesto de movimientos distintos entre sí es, según explicaron esos mismos analistas, exactamente el tipo de error que revela improvisación, no una estrategia de defensa construida con cuidado. Uno de esos analistas explicó con más detalle por qué ese tipo de error resulta particularmente costoso en un contexto de alta exposición mediática, cuando alguien intenta responder de forma genérica a preguntas que requieren precisión específica, la audiencia percibe de inmediato la desconexión entre la pregunta y la respuesta, lo cual amplifica la sensación de que no existe una explicación real disponible, incluso más de lo que lo haría un simple silencio directo. Vamos al tercer bloque de esta historia, el que aborda el momento de mayor impacto de toda la comparecencia, el que le da su título completo a este video. Según reconstruyeron distintas fuentes presentes, después de varios intentos fallidos de ofrecer explicaciones parciales, Godoy formuló una última pregunta, dirigida específicamente al año que mencionamos en el loop anterior, el que había generado mayor reacción dentro de su propio equipo legal tras la comparecencia. Le preguntó si podía explicar, con la misma precisión que había intentado usar para otros años, el origen de una transferencia específica realizada ese año, vinculada directamente a un gasto personal significativo. Aquí llega el momento que abrió este video, el que ahora puedes entender con todo el contexto completo. Alito Moreno no respondió. No pidió tiempo, como ha hecho en episodios anteriores. No intentó una explicación parcial, como había hecho apenas minutos antes con otros años del patrón. Simplemente permaneció en silencio, con una expresión que varios de los presentes describieron como de resignación, muy distinta a la actitud combativa o defensiva que había mostrado en otros momentos de este proceso. Ese silencio, capturado por las cámaras presentes, se convirtió, casi de inmediato, en el fragmento más compartido de toda la comparecencia. Y a diferencia de silencios anteriores que ya hemos reconstruido en este canal, este llevaba consigo un peso distinto.
no era el silencio frente a una pieza puntual de evidencia. Era el silencio frente a un patrón completo, sostenido durante años, que ya no dejaba ningún espacio razonable para una explicación alternativa. Ese contraste entre los silencios anteriores y este último fue señalado explícitamente por varios comentaristas políticos en los días posteriores a la comparecencia. Algunos llegaron a describir este momento como el cierre simbólico de una etapa completa dentro del proceso, la etapa donde todavía era posible, al menos en teoría, argumentar que se trataba de episodios aislados sin conexión sistemática entre sí. Con este hallazgo, según esos mismos comentaristas, esa posibilidad quedó completamente descartada. Retomemos ahora el segundo loop que dejamos pendiente, el de la reacción interna de su equipo legal tras conocer este año específico dentro del patrón completo. Según reconstruyeron varias fuentes cercanas a ese equipo, la evaluación inmediata que hicieron, apenas terminó la comparecencia, fue que ese año en particular resultaba considerablemente más difícil de defender que cualquiera de los otros incluidos en el patrón, precisamente porque el gasto personal vinculado a esa transferencia específica ya había sido mencionado, de forma tangencial, en otro episodio de este proceso que ya reconstruimos en un video anterior, sin que en ese momento se hubiera conectado con el origen financiero que Godoy acababa de exponer. Esa conexión entre un gasto personal ya conocido públicamente y el origen financiero que ahora quedaba documentado con precisión es exactamente el tipo de pieza que, según explicaron especialistas legales consultados, resulta más difícil de contrarrestar en cualquier proceso judicial de este calibre. No se trata de un dato aislado, sino de la conexión final entre algo que ya se sabía y algo que hasta ahora permanecía sin explicación completa. Uno de esos especialistas explicó que este tipo de conexión entre un hecho previamente conocido y su origen financiero recién documentado suele funcionar como una pieza especialmente sólida dentro de cualquier expediente, precisamente porque no depende únicamente de la interpretación de la Fiscalía. El gasto en sí ya era públicamente conocido, mencionado en episodios previos de este proceso. Lo que faltaba era la conexión con su origen, y esa conexión es, precisamente, lo que este hallazgo terminó de establecer con precisión documental. Vamos ahora al cuarto bloque de esta historia, el que aborda las repercusiones inmediatas de esta comparecencia dentro de la conversación pública y política. La cobertura mediática de este episodio, según reflejan los datos disponibles, resultó una de las más intensas de todo este proceso hasta ahora, superando incluso la atención generada por comparecencias anteriores de peso comparable. Parte de esa intensidad se explica por el elemento temporal del hallazgo. La idea de que el patrón se extendía durante años, no solo meses recientes, generó un tipo de cobertura que trascendió el análisis puramente político para adentrarse en el terreno del análisis financiero especializado, con distintos medios buscando explicar, de forma accesible, la magnitud real de lo que implicaba un patrón sostenido de esa naturaleza. Dentro del PRI, la reacción a esta comparecencia, según fuentes consultadas, resultó particularmente severa en comparación con episodios anteriores. Varios dirigentes estatales que ya venían mostrando distanciamiento creciente a lo largo de todo este proceso interpretaron este hallazgo como la confirmación definitiva de que el caso contra Alito Moreno ya no podía entenderse como una serie de episodios aislados, sino como un patrón estructural sostenido durante años, algo que resulta considerablemente más difícil de justificar internamente frente a la militancia y el electorado. Ese cambio en la percepción interna, según coincidieron distintas fuentes consultadas dentro del partido, se manifestó de forma concreta en la actitud de varios dirigentes durante los días posteriores a la comparecencia. Algunos que hasta entonces se habían limitado a evitar pronunciamientos públicos, sin comprometerse ni con el respaldo ni con el distanciamiento explícito, empezaron a hacer declaraciones más directas, hablando abiertamente de la necesidad de que el partido revisara a fondo su relación con el liderazgo actual. Uno de esos dirigentes, consultado de forma anónima, explicó que la magnitud temporal de este hallazgo cambió por completo el tono de las conversaciones internas dentro del partido en los días posteriores. Ya no se discutía si convenía mantener distancia pública del liderazgo actual. Se discutía, según el mismo dirigente, con qué velocidad podía articularse un proceso de renovación que permitiera al partido distanciarse de forma definitiva antes de que el desgaste acumulado resultara todavía más costoso de cara a futuros procesos electorales.
Es interesante detenerse un momento en algo que varios analistas políticos señalaron después sobre el significado más amplio de este hallazgo. A lo largo de todo este proceso, hemos visto cómo cada nueva pieza de evidencia amplía, de alguna forma, el alcance del caso completo. Lo que distingue a este hallazgo específico es que no amplía el alcance en términos de nuevos actores o nuevas instituciones involucradas, como vimos con la orden de la FGR o la confrontación legislativa con Noroña. Amplía el alcance en el tiempo, algo que, según coincidieron esos mismos analistas, resulta considerablemente más difícil de contener desde una perspectiva de defensa legal. Uno de esos analistas explicó, con más detalle, por qué la extensión temporal resulta particularmente costosa, mientras que un caso limitado a un periodo reciente puede argumentarse, aunque con dificultad creciente, como un desliz puntual dentro de una trayectoria política más larga y presumiblemente limpia. Un patrón que se extiende durante años cuestiona directamente esa trayectoria completa, obligando a replantear la lectura pública sobre toda la carrera política de la persona involucrada, no solo sobre los episodios más recientes. Vamos al quinto bloque de esta historia, el que aborda las implicaciones de este hallazgo para el desarrollo futuro del proceso judicial completo. Según especialistas legales consultados, un patrón sostenido durante varios años, con la solidez documental que caracteriza a este hallazgo específico, suele tener un efecto directo sobre la magnitud de los cargos que eventualmente podrían formalizarse en las siguientes etapas del proceso. Cuando un expediente logra establecer conducta repetida a lo largo del tiempo, en lugar de episodios puntuales, la posibilidad de que esos cargos abarquen un periodo considerablemente más amplio, con las implicaciones legales correspondientes, aumenta de forma significativa. Uno de esos especialistas explicó, con mayor detalle técnico, cómo funciona esa lógica dentro de un proceso judicial de este tipo. Cada año adicional que se incorpora formalmente al patrón investigado no solo suma volumen al expediente, también multiplica, en términos prácticos, el número de transacciones individuales que eventualmente podrían formar parte de los cargos formales, lo cual, según el mismo especialista, tiende a traducirse en procesos judiciales considerablemente más extensos y con mayores implicaciones legales que los casos limitados a periodos más cortos. Uno de esos especialistas explicó, con más detalle, que este tipo de patrones extendidos suelen tener también un efecto sobre el monto total que eventualmente se atribuye a un caso de este tipo. Si cada año del patrón identificado representa transacciones adicionales que hasta ahora no habían sido cuantificadas dentro del monto total que se manejaba públicamente, es probable que ese monto se revise considerablemente al alza conforme avance el análisis completo de toda la cronología presentada. Es interesante pensar en cómo este hallazgo se conecta con el recorrido completo que hemos reconstruido en videos anteriores de este canal. Cada comparecencia, cada documento presentado, cada momento de exposición pública fue construyendo, pieza por pieza, un expediente que parecía, en cada etapa, alcanzar su límite máximo de solidez. Este hallazgo demuestra que ese límite todavía no se había alcanzado, y que la investigación, lejos de agotarse, sigue teniendo margen para revelar dimensiones del caso que hasta ahora permanecían completamente fuera del radar público. Ese recorrido completo, desde las primeras comparecencias hasta este hallazgo, muestra un patrón consistente de acumulación que ya hemos venido señalando video tras video en este canal. Cada episodio, por sí solo, podría interpretarse como el punto culminante del proceso. Pero visto en conjunto, ese recorrido revela algo distinto, una investigación que sigue profundizando de forma constante, sin señales claras de estar acercándose a su fase final. Dentro del PRI, según coincidieron varias fuentes consultadas, este hallazgo funcionó como el elemento que terminó de inclinar la balanza dentro de las discusiones internas sobre el futuro del liderazgo del partido. Algunos de los dirigentes que hasta ahora mantenían posturas más cautelosas, esperando mayor claridad antes de comprometerse con una postura definitiva, empezaron a sumarse, según esas mismas fuentes, a los sectores que ya venían planteando la necesidad de una renovación urgente. Uno de esos dirigentes, consultado tras la comparecencia, explicó que la extensión temporal del hallazgo cambió por completo la forma en que él y varios de sus colegas evaluaban el riesgo político de mantener su respaldo, aunque fuera implícito, al liderazgo actual. Ya no se trataba, según sus propias palabras, de esperar a ver cómo evolucionaba un caso reciente.
Se trataba de asumir que la conducta cuestionada formaba parte de un patrón sostenido durante buena parte de la trayectoria política reciente de Alito Moreno, algo que resultaba mucho más difícil de justificar ante cualquier auditorio, interno o externo al partido. Estamos llegando al cierre de esta historia, así que vamos a atar los últimos hilos sueltos. Lo que empezó como un hallazgo colateral, descubierto mientras el equipo de Godoy verificaba una línea de investigación completamente distinta, terminó convirtiéndose en la pieza más determinante de todo este proceso hasta ahora. Un patrón de movimientos financieros sostenido durante años, presentado con la misma calma metódica que ha caracterizado cada aparición pública de Godoy a lo largo de este caso completo. El silencio de Alito Moreno frente a ese hallazgo, más largo y más profundo que cualquiera de los anteriores que hemos reconstruido en este canal, se convirtió en el símbolo definitivo de un expediente que ya no admite explicaciones parciales ni argumentos genéricos. Ese carácter colateral del descubrimiento, según reflexionaron varios analistas legales tras conocerse los detalles completos, añade una capa adicional de interés a toda esta historia. No se trató de una investigación diseñada específicamente para encontrar este patrón desde el principio. Fue, más bien, el resultado de la minuciosidad con la que el equipo de Godoy revisa cada pieza de información que llega a sus manos, sin descartar ningún dato como irrelevante hasta haberlo verificado por completo. Esa disciplina metodológica, según esos mismos analistas, es probablemente la explicación más sencilla y a la vez más reveladora de por qué este proceso sigue produciendo hallazgos de esta magnitud, incluso meses después de haber comenzado. Godoy, por su parte, volvió a demostrar el mismo patrón que ha definido su manejo de todo este proceso desde el inicio: trabajo silencioso, paciencia metódica y un momento de presentación cuidadosamente elegido para maximizar el impacto de cada nueva pieza. No necesitó dramatismo adicional. Le bastó con exponer los años uno por uno, con sus fechas y sus montos exactos, dejando que la propia extensión temporal del patrón hablara por sí misma frente a cámaras. Ese estilo, sostenido de forma consistente comparecencia tras comparecencia a lo largo de meses, contrasta cada vez con más fuerza con la creciente desorganización que hemos visto en el entorno de Alito Moreno a lo largo de este proceso. Improvisaciones bajo presión, priorización forzada entre frentes simultáneos, intentos fallidos de recomposición de imagen que se desmoronan frente al siguiente hallazgo. Es, en esencia, el mismo contraste que hemos observado repetirse una y otra vez a lo largo de este canal, ahora llevado a su expresión más extrema hasta el momento. Lo que queda claro, después de reconstruir esta comparecencia con el detalle que hemos revisado, es que el margen de Alito Moreno para seguir sosteniendo su narrativa habitual sobre persecución política se ha reducido a prácticamente nada. Ya no se trata de fragmentos sueltos ni de episodios aislados que se pueden explicar por separado. Se trata de un patrón completo, documentado año por año, presentado exactamente en el momento en que resultaba imposible esquivar. Todavía queda por ver cómo se traduce este hallazgo en las próximas etapas formales del proceso judicial, y si efectivamente el monto total del caso completo termina revisándose al alza conforme avance el análisis de toda la cronología presentada. Lo que sí parece confirmado, después de esta comparecencia, es que la investigación contra Alito Moreno sigue teniendo capacidad de sorprender incluso después de meses de trabajo que ya parecían exhaustivos, y que cada vez que parece haber llegado a su límite máximo, aparece una nueva pieza que demuestra exactamente lo contrario. Ese patrón de sorpresas continuas, según coincidieron varios de los analistas consultados a lo largo de este video, plantea una pregunta más amplia sobre el propio alcance de la investigación. Si el hallazgo de este patrón de años fue, como reconstruimos, un descubrimiento colateral surgido de otra línea de trabajo, resulta razonable pensar que existen todavía otras líneas activas, cada una con su propio potencial de generar hallazgos adicionales que hoy nadie fuera del equipo técnico de la Fiscalía puede anticipar con certeza. Queda, además, una pregunta que probablemente solo las próximas semanas puedan responder con claridad. Si este patrón de años representa el hallazgo final de este proceso de investigación, o si, como ha ocurrido en cada uno de los episodios anteriores que hemos reconstruido, todavía queda margen para que aparezca algo nuevo, algo que hoy nadie, ni siquiera dentro del propio equipo de Godoy, puede anticipar con certeza.
Si quieres seguir el desarrollo completo de este proceso, con cada nuevo hallazgo que salga a la luz y cada movimiento de la Fiscalía en las próximas semanas, este es justo el lugar para quedarte. Suscríbete y activa la campana, porque lo que Alito Moreno no pudo explicar en esta comparecencia acaba de cambiar por completo la magnitud de todo este caso, y todo indica que las próximas semanas van a traer consecuencias todavía más determinantes.